Hola, muy buenas noches y buenas tardes, queridos amigos. Una vez más nos encontramos junto a Leandro Murciego para presentarles el nuevo espacio llamado PAMA, poesía a mano alzada.com.art. Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, Pam? ¿Cómo Bien, va? bien. Eh, Estaba pensando el invitado, porque de alguna manera es el invitado de esta semana, el autor Sí, del cual vamos a hablar, es uno de esos autores que, al menos de este lado del Atlántico, a veces pecamos de ignorancia porque no lo conocemos. Su apellido es Guillén, y cuando pensemos en Guillén nos aparece el autor cubano. sí, Entonces, muchas veces es esta historia de que nos dicen Guillén y pensamos en Nicolás. Pero hubo otro que vivió, que nació y murió casi con diferencia de muy poquitos años entre ellos, que es uno de los referentes de la lengua española y europea, que es Jorge Guillén. Jorge Guillén fue poeta, crítico literario, periodista y profesor en la Sorbona. Jorge tiene una de esas características. En realidad, él forma parte del gongorismo, ese grupo de autores que apareció tras un homenaje a Luis Góngora y que fue conocido no solamente en Europa, sino también acá en América como el movimiento de la generación del 27. Y esa generación del 27 vino de la mano de varios cambios. Uno de ellos era la poesía pura. ¿Y qué es esto de la poesía pura? La poesía pura, que tenía a Guillén a Guillén Jorge como uno de los grandes cultores, era esta cuestión de desnudar la poesía, de ir a la esencia. El poeta hacía una abstracción de todo lo que tenía que ver con lo anecdótico, de todo lo que tenía que ver con esas pequeñas cosas que otros a lo mejor hacían foco. Estos hombres de la generación del 27, que eran cultores de la poesía pura, sacaban todo lo que tenía que ver con esa cuestión de, de la anécdota, básicamente, pero iban más allá y eliminaban los verbos, y iban más allá y escribían los nombres sin artículos, despojaban al poema de todos los artilugios para que fuese directo al hueso. Bueno, Jorge Guillén fue no solamente un maestro de los versos libres, sino que fue uno de los cultores de la poesía pura. Ahora, ¿cómo lo podemos conocer un poquito más a Guillén? ¿Y por qué también vamos a hablar de él? Jorge Guillén es uno de esos autores, al igual que Cortázar, para hacer una comparación con un autor que es mucho más conocido, esperó mucho tiempo para publicar su primer libro. Escribió muchísimo. En el caso de él no es que pasó mucha agua bajo el puente, sino que pasaron muchas letras, muchos versos, mucha poesía para recién después encarar lo que fue su primer gran libro. Un libro que, en su caso, tardó más de un cuarto de siglo en ver la luz. wow. Y claro, y estas cosas son las que, a ver, él venía y formaba parte de una generación que era un cultor de Luis Góngora, que era un estilista, un mañero de la lengua, un mañero del uso de las herramientas literarias, pero a su vez, esto de que fueron más allá y siguieron buscando y trabajando la lengua. Bueno, él hizo exactamente lo mismo con su primer libro de poesía, se llamó Cántico. Cántico, él lo empezó a gestar en la intimidad y en el anonimato, en verdad, cuando nadie lo conocía a él como un autor, como lo que fue después. Pero en su cabeza ya estaba y empezaba a masticar, empezaba eh, como, como hacen muchos animales
de tener una masticación en muchas etapas, ¿no? Y bueno, no es casualidad. Jorge Guillén fue un terrible animal literario, si es que nos permiten esta expresión. Un poeta en esencia. Cuando Jorge se va de su Valladolid natal, él se va en busca de cultura. Y cuando empieza a recorrer un poco Europa, obviamente siempre va de la mano de perseguir toda esa sed de aprendizaje que él tenía, toda esa curiosidad con la que él estaba todo el tiempo codeándose. Esa curiosidad, esa sed, lo lleva a él a terminar en París. Y París para él fue la gran cuna. Él, como dice, él llegó siendo Jorge Guillén a París, pero él se fue de París ya con su destino resuelto. Él llegó prácticamente sin ser nadie y en París él se hace amigo de Superville, de Paul Valéry, y a partir de sus contactos y sus conocimientos empieza a codearse con las letras desde otro lugar. Empieza a dar clases en la Sorbona, se pone de novio con quien después sería su mujer, Germaine Cahen, y con ella tiene 2 hijas. Entonces, él se fue de París con el primer boceto de cántico, casado, siendo profesor y padre. A partir de ahí, cuando él vuelve a España, ya era otro y ya había logrado empezar a plasmar esa obra que le llevó casi 25 años. Digo casi porque ya había empezado a esbozarla. Ese libro, si se quiere, es como el primer gesto de Jorge Guillén de ese cuidado literario, de esa minuciosidad literaria. Jorge Guillén en esta búsqueda también iba a lo esencial, porque no era simplemente una cuestión de formas, de cómo expresar los verbos, él iba a nudos existenciales, y la filosofía pasó a ser uno de sus grandes temas, y básicamente la vida y la muerte pasaron a ser temas fundamentales en la literatura de Guillén. A mí me gustaría contar, además, antes de ir a un poema suyo, que hay autores que tienen la suerte de poder recibir los reconocimientos en vida. En el caso de Jorge Guillén se tardó, pero por suerte tuvo la posibilidad de recibir los premios en el momento en que él todavía podía disfrutar. A partir del reconocimiento que tuvo tardío, quizás, de su obra, llegaron los premios. El premio Cervantes en 1976, el premio internacional Alfonso Reyes en el 77, y en 1983, un año antes de su muerte, fue nombrado el hijo predilecto de Andalucía. Guillén fue, sin duda, una de las voces que al menos de este lado del Atlántico solemos ignorar y que vale la pena ir, curiosear y descubrir. Obviamente, muchos de estos autores también tienen la particularidad que cuando nosotros accedemos en 2021 y vamos a la lectura de estos autores, a veces nos cuesta. Bueno, también está esta cuestión de adaptarnos y empezar a entender cómo era y en qué momento estaban y cómo rompieron los cánones. Jorge Guillén fue uno de ellos. Voy a leer 2 poemas muy chiquitos. El primero apenas con 4 versos. Dormías. Los brazos me tendiste y por sorpresa rodeaste mi insomnio. ¿Apartabas así la noche desvelada bajo la luna presa? Tu soñar me envolvía. Soñado me sentí. Amor dormido, de Jorge Guillén.
Y el segundo tiene que ver con esta mirada curiosa de Jorge Guillén. Esta mirada que lo llevó a él ser, en su paso por París, periodista, y en donde todas las semanas él, a un periódico español, les mostraba con sus ojos de asombro lo que él iba descubriendo en esa París que para él era transformadora. En un punto acá aparece la profundidad filosófica y la curiosidad de niño que nunca dejó de tener. Llegamos al final, a la etapa final de una existencia. ¿Habrá un fin a mi amor, a mis afectos? ¿Solo concluirán bajo el tajante golpe decisivo? ¿Habrá un fin al saber? Nunca. Nunca. Se está siempre al principio de una curiosidad inextinguible frente a infinita vida. ¿Habrá un fin a la obra? Por supuesto. Y se aspira a unidad por la propia exigencia del conjunto. ¿Destino? No. Mejor la vocación, más íntima. Jorge Guillén, hacia el final, se llama este texto, y es casi una declaración de principios, en donde para él no había nada azaroso, era todo trabajo, era una búsqueda, y nos propone también meternos en esa búsqueda y ver si encontramos la nuestra. Qué profundo la historia de este escritor, me llamó la atención su vida. Bueno, Hay tantos que no conocemos, por suerte. Sí, bueno, si los amigos que desean profundizar a este autor o algún otro autor o autora, escritor, escritora, basta que vayan a Pama, poesíaamanualzada.com.ar. Gracias, Leandro, y será hasta la próxima. Que estés muy bien. Chao, amigos.